andando las calles de Candelaria en estas caminatas, me encuentro el otro día con un vecino aquí del barrio Belgrano que me dice, yo soy sobrino del niño perdido. Ajá. Ay, caramba, dije yo. Sí. Acá hay una historia de primera mano porque el vínculo familiar es el que te lleva a obtener datos que por ahí en el común de la gente... ¿Es el de la foto? Exacto, es el vecino Juan Alberto Rojas, conocido como Beto Rojas, que vive allá por calle Belgrano, casi Aviador Candelaria, por esa zona, y él es el que me cuenta la historia del niño perdido, así como se la han pasado a él desde, digamos, la cuna familiar. Uh-huh. Resulta que el niño perdido, conocido como Blas Rojas, en realidad no era tan niño. Uno por ahí dice el niño perdido y piensa que es un chiquilín, un guricito muy chiquito. En realidad yo diría que si bien para aquel entonces la mayoría de edad o de alguna manera la fisonomía de niño no la perdías hasta que no usabas tus primeros pantalones largos, sí. Blas Rojas en realidad cuando muere en esta tragedia urbana, uh-huh. En realidad tenía entre 13 y 14 años. Adolescente. Claro, ya era para hoy sería un adolescente, un jovencito, pero digamos para aquel entonces era todavía un niño, porque era el que se encargaba de hacer los mandados de la casa, el que siempre ayudaba en las tareas domésticas. Y entonces este niño es el que un día va a hacer unas compras al centro de Candelaria, venía hasta los almacenes que estaban por aquel entonces, los principales almacenes sobre la calle Mitre, y debe trasponer este arroyito que estaba entre su casa, que estaba ahí en el puerto, y llegar al pueblo. Por aquel entonces no existía la calle Belgrano ni ninguna de esas calles, sino que era una picadita que cruzaba ahí por lo que hoy es Bocetti, que venía desde la costa del río, empalmaba con la que hoy es nuestra avenida Roque González, decía, allá cerca del anfiteatro, y venía por ese como una especie de senda hasta el pueblo. Resulta que un día sale a hacer uno de estos mandados y en el medio se produce un temporal. Ese temporal produce un vendaval y el vendaval es el que arrastra muchísima agua, colectaba todo el agua del pueblo, prácticamente ese arroyito. Uh-huh. Y el niño cuando vuelve intenta trasponerlo y era tan fuerte el torrente, así como estamos viendo hoy en día en los noticieros, viste, de Córdoba, Tucumán, donde están pasando pequeños arroyos o pequeños cursos de agua que de repente se vuelven inmanejables. O cada vez que nosotros hacemos cobertura, cada vez que llueve. Exacto. También. Entonces, él decide trasponerlo con el caballo porque quería volver sí o sí a la casa y es cuando el torrente lo arrastra y pierde la vida en ese lugar. No lo encontraron nunca, es decir, el cuerpo de Blas Rojas no fue encontrado nunca, uh-huh. Pero sí en el lugar donde hoy hay una cruz, que es allí donde estábamos mostrando recién una foto, en ese árbol, encontraron una gorrita al día siguiente, entonces, digamos, dieron como ese lugar el sitio preciso de su deceso y entonces por eso es que ahí se lo recuerda. Esta cruz todavía está un tanto descolorida, pero está todavía ahí al lado del arroyo, uh-huh. A pesar de que hay muchas casitas nuevas que se han, digamos, instalado en ese lugar y eso era todavía en aquel entonces un monte y hasta hace muy poco tiempo todavía era bastante selvático el lugar. Uh-huh. Pero bueno, así es como don Beto Rojas nos cuenta la historia del niño perdido y nos fue mostrando cada uno de estos sitios donde ocurrió la tragedia o donde él recuerda que su mamá, que era Cristina Rojas, la mamá de don Beto, que era hermana del niño perdido, sí. Que es la que le fue pasando la historia y contando cómo se la contaban la historia familiar. El arroyito hoy en día es una cosa así, pero por supuesto cuando llueve se produce todo un torrente y crece muchísimo su caudal. Desborda, digamos. Exacto. Y así es como hoy está la boca del niño perdido, uh-huh. Que por aquel entonces no era con este caudal, sino que salía también como un pequeño hilito de agua al Paraná. Hoy está, por supuesto, porque está represado por la nueva cota que tiene esa altura. Pero en ese espacio que estábamos mostrando recién, recuerda a don Beto,
que era un balneario en realidad, la boca ahí le decían la boca en realidad, y era una playa de arena y que todo el mundo iba a bañarse. Era un lugar muy requerido en verano. Ahí está la cruz. Esta es la cruz, ahí un primer plano de la cruz que recuerda a Blas Rojas, el niño perdido. Ajá. Así como lo contó don Beto, que me dice que la familia en realidad nunca se fue de ahí, porque unos metros más arriba, en calle Belgrano, hoy Belgrano y Aviador Candelaria, el papá, que era don Juan Rojas, el papá del niño perdido, compra un lote donde se traslada toda la familia de la costa del río. La casa original del niño perdido, cuando se produce la tragedia en aquel entonces, que fue hacia 1933, 1934, se traslada desde la costa del río hasta ese lugar, ese terreno, donde don Juan Rojas y toda la familia después se desarrolló, tuvo un almacén, una carnicería, y digamos como que todavía sigue siendo un sitio de la familia, porque los herederos, ya los hijos de don Juan Rojas y todos sus descendientes, se apropiaron por lotes de cada uno de estos lugares donde vino a instalarse después de la tragedia la familia. ¿Por qué es tan famosa esta historia, Julio? Mientras tomamos mate. Mira, la historia del niño perdido es digamos, como... vos dijiste esto pasó en los 30 más o menos. Sí, claro, 1930. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, 80 y tantos años. Desde la tragedia hasta que haya tomado tanta... Bueno, mira, se haya vuelto una historia, un mito prácticamente. Vos sabés que muchas veces las tragedias o historias así que tienen que ver con alguna muerte trágica o con algún hecho sangriento, en realidad es lo que más pervive dentro del inconsciente colectivo. ¿Sí? Y se vuelven casi como una especie de santos populares, muchos santos populares, es decir, el Gauchito Gil, todas esas historias están rodeadas así como de un halo entre misterioso y mágico, que los hacen pervivir, e incluso hay gente que termina tomándolo como protectores, una especie como pequeños santos protectores de la comunidad, y que van a rendirle culto o a presentarle ofrendas en determinadas fechas. Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con Blas Rojas, el niño perdido. Ese lugar siguió siempre reconocido. Ese arroyo no tenía nombre, y hoy el nombre del arroyo en todo su cauce es el arroyo Niño Perdido, todos lo llaman así. Y todos de alguna manera, con más detalles o con menos precisión, cuentan la historia de este niño perdido que precisamente nunca fue encontrado, y que solamente hay una cruz que recuerda aquella tragedia donde se encontró una gorrita que dijeron sus familiares pertenecía al mismo.